que me acuerdo. Sí. Voy a repetir, resumidito, pero repito, ¿no? Entonces, un elemento importante aquí, que termina siendo una de las cosas más importantes en la valoración por el valor presente, lo que representa, es el valor terminal. En los ejercicios de SAPAC, del capítulo 8, vimos que se utilizaba ese valor bajo el supuesto, o se planteaba ese valor bajo el supuesto de que la empresa terminaba allí y decían, ok, supongamos que vendemos al valor libre. Ahora, en este caso tenemos un supuesto de continuidad. Y los supuestos de continuidad pueden ser, digamos, ya hay que aplicar algún modelo, porque no me puedo pasar la vida proyectando todos los años. Entonces llega un momento, que generalmente es 5 años, que después del quinto año, en que me toca asumir algún modelo, ¿ya? Que simplifique lo que pueda pasar de allí en adelante, es decir, en este caso desde el año 6 en adelante. Y esos supuestos de valor terminal de continuidad pueden ser, por ejemplo, perpetuidad, que es asumir que el flujo es más o menos constante de ahí en adelante. Puede ser crecimiento constante, o puede ser doble etapa de crecimiento, donde tengo un crecimiento alto durante unos años y luego un crecimiento más bajo. O si revisan el libro de Amoran, tiene otro modelito de etapa de transición, crecimiento alto, transición y luego crecimiento bajo. ¿Ya? Ahora, lo que yo les decía es que generalmente uno se basa en el último año proyectado, que sería el flujo del año 5. Pero ese año puede tener una inversión atípica, ¿sí? Es decir, que puede ser muy baja o muy alta, o puede ser lo que sea. Pero en todo caso, es una inversión específica del año 5, que no necesariamente refleja la inversión promedio que tendré de ahí en adelante, o no necesariamente refleja una inversión a partir de la cual yo puedo asumir que va a crecer. Entonces, lo que hay que hacer es primero corregir ese efecto de la inversión puntual del último año. ¿Cómo lo corrijo? ¿Sí? La fórmula. ¿Cómo lo corrijo? Es a ese último flujo le vuelvo a poner esa inversión. ¿Ya? Entonces, ya el último flujo sin la inversión puntual de ese último año es 56.060. Pero tampoco puedo dejarlo así, porque no puedo decir que no invierte. Lo único que estoy por el momento diciendo es que le voy a sacar esa inversión puntual del quinto año, porque puede ser un valor muy bajo, o sea, en realidad lo que me preocupa es que sea o muy bajo o muy alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que le saco esto, ahora le digo, ok, pongamos un valor promedio, ¿ya? Y entonces APAC dice, ok, un proxy de esa inversión puede ser el monto en el cual se están depreciando los activos. Entonces, ese es lo que les recomiendo en este caso, lo que está en el texto del ejercicio es, utilicen como aproximación de esa inversión de reposición, ¿sí? El valor de la depreciación, ¿ya? Pero el concepto que se está restando es un concepto de inversión, pero se está tomando como aproximación el valor de la depreciación, ¿ya? Entonces ahora tengo ya un flujo de caja ajustado, ¿sí? El flujo de caja ajustado, no sé si lo ponemos por aquí. Este valor terminal mejor me lo pongo más abajo, ¿no? ¿Okay? Entonces este vendría a ser el flujo de caja del periodo 5, ¿sí? Pero ajustado. ¿Ok? Ajustado, es decir, sacando la depreciación puntual de ese año y poniendo una inversión promedio. Eso es lo que se ha hecho. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Ahora viene el tema del valor terminal. Ya. Si ustedes se acuerdan. Perdón, Dígame. buenas noches. Una consulta. Ajá. Dentro de una de las empresas o tema de tesis que estaría justo la empresa que estoy valorando vendría a ser en el año 2019, se compró o adquirió un nuevo terreno en donde, bueno, nuevas instalaciones. Entonces, esa inversión yo la vería reflejada en el último periodo, por así decirlo, completo, en la cual me va a servir para proyectar. Yo tendría que hacer este mismo ajuste o cómo considero, porque si es una inversión
bastante fuerte que la voy a ver reflejada en ese año. Entonces, ¿cómo hago para que cuando yo quiera proyectar 5 años hacia adelante, esa inversión no se vea No le reflejada? afecte, no le Ajá, afecte. no me... Bueno, no va a tener problemas porque usted, su caso está más bien acá en esta columna. ¿Ya? Usted está en esta columna y usted aquí empieza a proyectar desde los ingresos. ¿Ya? Es decir, que cuando llegue acá la inversión, eh, esa inversión de la que usted me habla está acá. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, no es exactamente el mismo caso que tenemos cuando estamos con el valor terminal. Sin embargo, también es cierto que usted dice, ok, vamos a sacar un promedio de las inversiones históricas para ver más o menos cuánto invierte la empresa, y resulta que ese promedio está súper inflado por esa inversión considerable que acaba de hacer. ¿Ya? Más bien en lo que tiene que pensar es, ok, ¿cuáles son las inversiones de estos siguientes 5 años? ¿Cuáles son las inversiones planificadas? Y tal vez a partir de esos 5 años decir, bueno, en promedio se invierte tanto, ¿ya? Pero ya digamos con inversiones que ya no están tan sesgadas por ese monto importante de inversión, ¿sí? Que a veces son esos proyectos de ampliación, ¿no? Que no se hacen a cada rato. ¿Okay? Entonces, cada caso es distinto, hay que analizar si es una inversión que en realidad no es algo que se hace con frecuencia. Entonces, claro que tengo que tratar de evitar que me afecte los promedios de inversión, ¿no? Si es algo que es más o menos recurrente, bueno, tiene sentido que cuando saque el promedio se vea reflejado eso. Entonces, Para temas puntuales de consideración de inversión, no trabajaría con los promedios, sino más bien con la visión que se tenga, bueno, en este caso puntual que comentaba, con la visión de la organización a largo plazo. sí, claro, aquí yo siempre sugiero aquí en estos primeros 5 años, o si quieren proyectar 7, lo que sea, estos años que se van a proyectar, pensemos cuáles son las inversiones que están planificadas, porque se puede saber ya, ¿no? Es decir, hay algún proyecto puntual que se espera hacer de aquí a 2 años, o si no hay algún proyecto de estos que implica una inversión fuerte, bueno, ¿cuál es la inversión que permitiría mantener el nivel actual de generación de flujo, ¿no? Que no quiero ampliarme, sino que mantener el nivel actual de generación de flujo. Bueno, igual hay ciertas inversiones que yo le llamo de reposición, ¿no? Más que de ampliación o esas inversiones que permiten ampliar el stock de activos de la empresa, ¿no? Entonces, ¿Eso sí, lo pondría solo para ver el efecto dentro de 5 años? ¿O cómo lo hago, por ejemplo, si al año 10 yo quiero como que reflejar o quiero hacer algo en temas de nuevamente aumentar mi inversión, pero solo proyecto hasta el año 5? ¿Cómo reflejo eso en la perpetuidad que debería yo proyectar? ya. Una opción es que usted proyecte hasta el año 10, si es que cree que eso, porque fíjese que allí, ¿ya? Pueden haber algunas cosas, ¿no? Se me ocurre. Si usted cree que esa inversión del año 10 va a cambiar el comportamiento de los flujos, entonces hay que ponerle bastante atención, ¿ya? Por ejemplo, usted puede decir, a ver, proyecto detalladamente hasta el año 5, 5 años. Pero yo tengo una inversión, bueno, y tal vez ahí puedo tener desde el 5, desde el 6 al 10, puedo tener una tendencia de crecimiento moderada, ¿ya? Que sigue el ritmo de esos que se va generando desde los 5 años que he proyectado, ¿no? Y resulta que en el 10.º año creo que voy a hacer, o tengo pensado hacer una inversión fuerte, que va a cambiar el ritmo de crecimiento de los ingresos y el flujo de caja como consecuencia de eso. Entonces, allí sí me tocaría hacer, decir, bueno, ¿cuál es esa inversión? ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿cómo creo que van a crecer los flujos? ¿No? Entonces, es como un modelo en donde tengo, después del 5.º año, tengo 5 años más un crecimiento moderado y después otro tipo de crecimiento. Entonces, tendría que tal vez utilizar un modelo de dos, de dos tasas de crecimiento, ¿ya? Y esa inversión, sí considerarla traerla a valor presente, ¿no? Porque es una inversión fuerte, es decir, ya no estoy hablando de que mantenga un promedio, que va creciendo una pequeña tasa, no, sino que estoy hablando de algo considerable. ¿Sí?
es una opción esa ahí. O sea, siempre hay cosas que se salen digamos, de la estructura que está concebida bajo un modelo, ¿no? Y hay que prestarles atención. Los modelos, a ver, los modelos, ¿qué es lo que hacen? Tienen supuestos que simplifican las cosas. Si el comportamiento de la empresa no se ajusta a esos supuestos, usted no puede utilizar el modelo o tiene que modificarlo. Basarse en el modelo y comprenderlo matemáticamente cómo está construido y saber dónde le resto, dónde le sumo, dónde multiplico o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, así como me lo pinta, se me ocurre que podría ser algo así. ¿Ya? Considerar doble etapa de crecimiento y esa inversión fuerte que está por ahí en medio trae el valor presente. Es decir, porque ya se sale de los estándares o de los supuestos de los modelos tal como están planteados, ¿no? Entonces, cada cosa hay que analizar dependiendo de la información que tenga, ¿no? Me puede consultar, cuando haga me puede escribir, no se preocupe. Aunque no sea su Ay, director, me puede escribir y yo le trato de ayudar. ya, listo, muchas gracias. Me toma la palabra. Realmente sí, se le tomo la palabra. Okay. Listo, entonces tenemos ese flujo de caja ajustado y aquí ya podemos calcular el valor terminal. En este ejercicio se está asumiendo, voy a la lámina, ¿no? Para mostrarles el modelo que se está asumiendo. Ok, en este modelo, en este ejercicio, se está asumiendo este tipo de comportamiento, ¿no? Perpetuidad, por lo cual yo tendría que coger ese flujo ya ajustado, ¿no? Dividirlo para la tasa de descuento. Ahorita que me acuerdo, no voy a poder calcular todavía hasta que no calcule la tasa de descuento. Okay. Sin embargo, a mí sí me gustaría dejarlo expresado de esta forma, de cualquiera de estas dos formas. Porque si de repente le cambio ese G, que ahorita está en 0, ¿sí? Y de repente quiero hacer sensibilización y quiero cambiar G, entonces ya tengo este modelo, que es el que incluye un crecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Lo que va a pasar ahorita, que yo utilice este modelo y dice 0%, es que esto va a ser igual a lo de arriba, pues, ¿no? Digamos, no hay drama, o sea, pero sí puedo yo utilizar este modelo más amplio o más general, ¿sí? Sabiendo que si G es 0, se reduce al anterior, ¿no? Pero en cambio, si utilizo el más simplificado y luego quiero hacer un cambio, ya no, de ese no puedo pasar acá. ¿Ya? El de arriba no se convierte en el de abajo, pero sí ocurre en dirección opuesta. Así que propongo utilizar este modelo, cualquiera de estos aquí. En este caso lo que tengo es esto, ¿no? Tengo el flujo 5. Ese es el que tengo, ¿ya? ¿Sí? Ese es el que acabo de calcular, el ajustado, ¿no? Flujo 5. Por 1 más G, dividido para el WACC menos G, menos el crecimiento, ¿ya? Entonces, antes de calcular el valor terminal, que realmente no lo puedo calcular todavía, nos toca obligatoriamente pasar a qué cosa. ¿Qué tenemos que calcular? El WAC. ¿Okay? Es que les encanta calcular WACC. Vamos a calcular el WACC. Siempre has permitido ese tema, ¿no? Entonces voy a la hoja que había destinado para ese cálculo. Vamos a copiar la información. Estoy copiando, lo voy a poner aquí. Está, ¿no? Dice, la empresa posee una deuda que le quedan 4 años de vencimiento, periodo en el que debe pagar el capital remanente de 200.000. Pero la política de la empresa es volver a endeudarse por el mismo monto, de manera que mantiene su pasivo en el mismo nivel. Esta deuda se transa a la par en el mercado de valores, generando un rendimiento de 7%. Por otro lado, se conoce que el rendimiento de los bonos libres de riesgo es 4%, prima por riesgo de mercado 5.5%.
110.000 acciones en circulación, un precio de $3 con un beta de 0.976. A ver. Necesito yo costo patrimonial. Por un lado, necesito por acá costo de deuda, ¿no? ¿Ok? Bueno. Para el costo patrimonial necesito tasa libre de riesgo, prima por riesgo de mercado, beta. Y de esa manera llego al costo patrimonial. Entonces tengo RF es 4%, prima 5.5% y beta 0.976. Eso me da un costo patrimonial, tasa libre de riesgo más el producto del beta por la prima de 9.37. ¿Okay? Costo de deuda, ¿qué sería el costo de deuda? ¿Qué sería el costo de deuda? Ahí me dice el rendimiento, ¿no? El Rendimiento 7%. de los bonos, correcto, que es 7%. Sí. No hay mucho por hacer. Pero ahora otra cosa que necesito hacer es saber cuánto es el patrimonio y cuánto es la deuda, ¿no? Me dice que la deuda es de 200.000. La deuda es de 200.000. Ojo que aquí tengo, miren, dice a los libros, ¿no? Y lo mismo en el caso de valor de mercado. ¿Vale? El tema es que yo debería utilizar ¿cuál? Da lo mismo en este caso, ¿no? Son iguales porque dice se transa a la par, es decir que el valor de mercado es el mismo saldo que tiene la deuda, ¿no? El mismo valor nominal. Pero conceptualmente, ¿cuál es la que deberían utilizar? El valor de mercado. Valor de Muy mercado. bien, muy bien, valor de mercado, muy bien, ya. Está bien, perfecto. Sí, esta es la que deberían utilizar. Patrimonio, también se debería utilizar valor de mercado. Aquí no hay confusión porque es la única información que tenemos. Dice 110.000 acciones a un precio de 3. Entonces, el patrimonio es 330.000. Valor de mercado también, ¿no? Es con precio de mercado. ¿Okay? Por lo tanto, tengo los pesos, voy a sacarlos de una vez. Patrimonio sobre patrimonio y deuda. ¿Ya? También lo voy a poner aquí que eso está valor de mercado, ¿no? Y el peso deuda sobre patrimonio más deuda es deuda sobre patrimonio más deuda. O puedo tomar uno menos el otro peso, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Esos. Y otra cosa en el caso, necesito acá también la tasa de impuestos. Tasa de impuestos corporativos, que lo tenemos acá en los supuestos, es del 35. Ahora sí. El WACC vendría a ser costo patrimonial
por el peso del patrimonio más costo de deuda por 1 menos los impuestos por el peso de la deuda. ¿Ok? ¿Está bien? Aquí voy a hacer más claro aquí. Costo de deuda, el YTM de los bonos. ¿Ya? O sea, el concepto ahí es costo patrimonial y costo de deuda. Y el modelo utilizado por el costo patrimonial fue el KPM. Y para el costo de deuda fue el rendimiento al vencimiento de los bonos. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, el valor terminal. Miren, aquí por ejemplo, voy a asumir algo, ¿no? Me va a tocar asumir algo. Ese crecimiento es de las ventas, ¿ya? Pero no tengo más información sobre cómo podría crecer el flujo de caja. O sea que voy a tomar la misma tasa, ¿no? Entonces, bueno, valor terminal, yo les decía, prefiero utilizar el modelo que considera el crecimiento, ¿ya? Aunque en este caso sea cero y, digamos, se simplifica y da lo mismo que el otro modelo. Pero cuando quiera sensibilizar, en cambio, sí me va a servir tener en consideración dentro de la fórmula un crecimiento, la variable crecimiento o la celda del crecimiento, ¿no? Para poderla mover y ver cómo cambia el resultado. ¿Ya? Entonces, el flujo del año 5 por 1 más el crecimiento, eso lo que hace es proyectar el flujo del año 6 sobre costo de capital menos crecimiento. Costo de capital menos crecimiento. ¿Ya? Y ese es el valor terminal, pero ¿cuándo? Ese es el valor terminal, pero al final del periodo 5. ¿Okay? Ahora, voy a insertar unas filas aquí. Entonces vamos a tener valor presente de los años 1 a 5. ¿Sí? Y el valor presente del valor terminal. Voy a hacerlo por separado. Bueno, en realidad, sí. ¿Ok? Lo que quiero es, lo hago por separado para mostrarlo, una cosa que siempre les digo, la importancia que tiene las dos cosas en el valor total de la empresa, o sea, para mostrarles que el valor terminal termina siendo el mayor porcentaje del valor de la empresa, por lo tanto hay que en realidad prestarle bastante atención, no descuidar la justificación de esos supuestos. Entonces tenemos la fórmula que les recomiendo aquí es la del BAN, ¿sí? Me pide la tasa, como estamos haciendo valor de la empresa, utilizo el WACC. Si fuera valor del patrimonio, utilizo costo patrimonial. Entonces tasa, el costo promedio ponderado, y los valores vendrían a ser los del año 1 hasta el 5. Y el flujo del año 0 no lo pongo dentro de la función porque no necesito que lo traiga a valor presente, porque ya está en valor presente, así que lo pongo afuera. Ya, lo pongo afuera, así que en realidad aquí debería decir yo, valor presente es de t igual 0 hasta t igual 5, ¿no? ¿Ok? Ahí lo dejo un ratito para que lo vean. Es el valor presente
considerando el costo promedio ponderado del capital de los flujos del año 0 al año 5. ¿Ok? Profesor, ¿puede ponerse un ratito en la fórmula del valor terminal? Un ratito. Claro. Ya, listo, gracias. Ok. Muy bien, estamos allí, enter. Y ahora el valor presente y el valor terminal, ¿no? Puedo utilizar, ojo que voy a cometer un error a propósito, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo valor neto actual, tomo costo de capital, y luego digo, ok, los flujos son estos. Por ejemplo, si yo lo pongo así, solo me lo va a descontar, como las otras celdas están en blanco, me va a descontar solamente un periodo el valor terminal. ¿Ya? Y en realidad yo quisiera que lo descuente 5 periodos, porque ese valor terminal está calculado al final del quinto año, o sea que necesito que lo descuente 5 periodos. Entonces, tal como está esto así, me va a sobreestimar el valor. Yo tendría que ponerle ceros, y miren cómo va cayendo, ¿no? Ceros a los flujos anteriores para que considere correctamente que ese flujo está en el quinto año y lo descuente 5 periodos. ¿Ya? Que ese valor está en el quinto año, ¿no? Ahora, lo otro es utilizar otra fórmula que es BA, valor actual. Que, ok, me pide la tasa, que es el WACC, me pide el número de periodos. Entonces ahí se le digo, ok, bueno, ya, son 5 periodos. Me pide un pago, que es una anualidad. En este caso no hay ninguna anualidad en medio que yo quiera descontar. Le pongo 0 y me pide un valor futuro, que eso sí es lo que tengo. Tengo un valor futuro al final del quinto año. Lo único es que esta función me lo va a dar con negativo. Entonces le pongo el menos adelante o le pongo el menos al valor futuro, como quiera, ¿no? ¿Ok? Repito, costo de capital, número de periodos, NPER, pago 0 porque no hay ninguna anualidad que yo quiera traer a valor presente y lo que tengo es un valor futuro. ¿Ok? Y ahí coincide con lo que saqué con el van. Ahora ya borro estos ceros que no, para esta función no los necesito. Valor de la empresa, la suma de los dos. ¿Okay? Y aquí lo que voy a hacer es, nada más para que se den cuenta, cuánto representa cada componente de estos que he sacado. ¿Sí? El valor terminal, ya en valor presente, representa cerca del 74% del valor de la empresa. Si yo no puedo tomar esto, no puedo tomar esto a la ligera, ¿no? No puedo tomar esto a la ligera porque es el principal componente del valor presente, del valor de la empresa. ¿Okay? Ya sabe Valeria, hay que meterle cabeza a ese cálculo de valor terminal, ¿no? Considerando lo que tiene previsto para la empresa que esté analizando. De acuerdo. ¿Ya? Ok, entonces, ahora el asunto es, hasta ahí no sé si tiene alguna pregunta adicional, antes de hacer la siguiente parte, que es el valor del patrimonio. ¿Estamos bien? Este,
Vamos entonces a la siguiente parte. Voy a insertar aquí unas filas. Vamos a calcular, a pasar, ¿sí?, del valor de la empresa, perdón, al valor del patrimonio. Voy a pasar entonces el flujo de caja libre de los activos al flujo de caja libre del accionista. Repito, del flujo de caja libre de los activos vamos a pasar al flujo de caja libre del accionista. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué creen que me falta? Voy a hacer este paso, ¿no? Flujo de caja libre aquí, acá. ¿Qué información tenía de esta deuda? Ok, dice, en este caso la estructura dice, es lo que se llama, lo que se denomina un bullet bond. Recién al final se pagan los 200.000. Se espera endeudar por el mismo monto. Se transa con un rendimiento del 7%. Si se transa a la par, una cosa que deben recordar de sus clases sobre obligaciones, sobre bonos, es que si se transa algo a la par, el rendimiento es igual a la tasa cupón. ¿Okay? Por lo tanto, se espera que, o sea, lo que se puede proyectar es el pago de intereses al 7%. ¿De acuerdo? Pago de intereses al 7%, en el cuarto año recibe el crédito, recibe un crédito nuevo y paga el crédito viejo por el mismo monto. O sea que, digamos, ahí se van a compensar los dos valores, ¿no? Pero esto no necesariamente va a ser así, ¿ya? Por ejemplo, vimos en el otro ejercicio, en donde había una amortización periódica que iba cambiando hasta que se cancelaba totalmente la deuda, ¿no? Entonces, obviamente eso también hay que saberlo, hay que proyectar cuál es la política de endeudamiento que tiene la empresa proyectada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que espera hacer en el futuro para poder hacer esta parte? ¿De acuerdo? Profesor, disculpe la interrupción. Interrúmpame nomás, no importa. ¿Me podría repetir el nombre del tipo de deuda? Entiendo que este tipo de deuda no es la que se va cancelando el capital periódicamente con los intereses, sino que se cancela el total del capital al final del periodo de la deuda. Sí, ¿Me se podría llama repetir? bullet, ya le escribo en el chat. Es un término en inglés en realidad. Pero Ok, bullet muchas bond, gracias. sí. Podríamos decirle deuda no amortizable, tal vez, en español. Deuda no amortizable. ¿Ya? Hace poco vi una emisión así aquí en el país. Generalmente no se da aquí, pero hace poco vi, hace como un par de meses, no recuerdo la empresa que había sacado una emisión así. ¿Ya? Generalmente lo suelen hacer bancos del exterior. Yo lo he visto, por ejemplo, con Banco Santander Internacional. Ya. Por eso me llamó la atención. Gracias. Ajá. Sí, ok. Bueno, entonces, como ustedes se fijan, vamos a necesitar los intereses, ¿no? Porque en realidad aquí no necesito hacer tabla de amortización, porque no hay una amortización periódica, ¿no? Que es lo que me permitiría la tabla extraer, ¿no? Con detalle. Y aquí está realmente fácil. ¿Sí? Los intereses son el 7% de 200.000 y ya está. ¿Ok? Así que podemos poner tal como está allí, ¿okay? Hacer la inclusión de los intereses
pago de capital y nueva deuda. ¿Okay? Voy a poner intereses después de impuestos. ¿Sí? Más nueva deuda y menos pago o amortizaciones de deuda. ¿Sí? Y ahí llego al famoso free cash flow to the equity. Vamos a poner los flujos de caja libre del accionista. Okay. Bueno, entonces tenemos que los intereses, déjenme secuestrar, ¿no? La tasa, ¿no? Puedo agregar acá tasa del crédito, tasa de la deuda, 7%, monto de la deuda, 200.000. Entonces aquí ponemos en intereses que esto es el 7% de 200.000, pero esos intereses por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Okay? Todo le vamos a poner F4, 4, F4. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Se supone que aquí pago ese capital, ¿ya? Al final del cuarto año, pero que se vuelve a endeudar por lo mismo, ¿no? Entonces, se vuelve a endeudar por lo mismo. Como que entra y sale el mismo valor, pero lo dejamos, lo importante es aquí dejarlo expresado. Ahora, aquí esto en realidad ya es un supuesto que yo estoy haciendo, este número, estoy asumiendo que se renueva con los mismos, con el mismo costo financiero, ¿no? ¿Sí? Ahí toca hacer un supuesto, que se renueva con el mismo costo financiero. Y por eso sigo poniendo 9.100. Pero esto, ojo que estos 9.100 ya son de la nueva deuda, ¿no? ¿Okay? Por eso, al poner el mismo valor, estoy asumiendo que tiene el mismo costo financiero que la deuda actual. ¿De acuerdo? Es importante tener claro eso, ¿no? Es el mismo valor, pero eso implica que estoy asumiendo algo. Listo. Aquí lo que quería poner era copiarlo de acá arriba. Y ahora sí. Entonces, tengo todos los elementos para el flujo de caja del accionista. Más filas. Cada vez la voy pateando hacia abajo. Okay. Aquí también me toca hacer, ajustar, ¿no? Ajustar ese flujo, le voy a hacer el mismo trabajito, ¿no? Este flujo tiene la inversión de 10.000 de ese año, pero yo voy a sacar la inversión puntual de ese año y le voy a meter una inversión promedio que la voy a aproximar con la depreciación. Entonces vamos a hacer lo mismo. Le vuelvo a poner los 10.000, pero le resto una inversión de 8.000. Esto vendría a ser un flujo de caja libre del accionista, del periodo 5, ajustado, ¿no? Y ahora, lo mismo que tengo acá, voy a hacer.
Exactamente lo mismo, ¿no? Bien, arreglamos esto. Vamos aquí primero con el valor terminal. Ya dañé. ¿Qué es esto? Ah, ok, este es el crecimiento, ¿no? Ok, y aquí este costo de capital es que tengo que arreglar. ¿Qué tasa uso acá? ¿Qué tasa es la que debo usar aquí? Flujo de caja libre del accionista. ¿Qué tasa debo utilizar allí? No se me duerman, no se me duerman, vamos, ustedes pueden. Voy a hacer una musiquita de fondo ahí para que estén despiertos. Costo patrimonial, dice Javier López. Muy bien, Javier, muy bien. Costo patrimonial. Entonces vamos a buscar el costo patrimonial. Allí. Vámonos acá, ahí está, costo patrimonial. Entonces aquí, a ver, este costo patrimonial es de B14, costo de capital B14. ¿Ok? Costo patrimonial B14. Aquí le cambio esto. 14. Este de acá. 14 también. Esto que se llama valor. Tengo un problema, pues aquí esto está con negativo. Esto está con positivo, perdón. Con razón no me cuadraba. Ahora sí tiene sentido. Sí. Ya a veces ya el ojo como que te dice, esta cuestión está rara, ¿no? Ustedes llegan del doctor, el doctor ya los ve así y dice, tienes tal cosa. Aquí ya vi ese valor, de valor terminal, vi acá lo que me salía y esto está raro porque la diferencia tiene que ser un poco más, un poco menos de 200.000. La diferencia entre el valor de la empresa y el valor del patrimonio debe estar, puede ser un poco más o un poco menos de 200.000, pero debe andar por ahí, porque la deuda es de 200.000. Ahora, estas son valoraciones fundamentales que no necesariamente van a cuadrar con los precios de mercado. ¿Okay? Pero cuando tenía ese error me salía una diferencia insignificante que no estaba en el orden de los $200.000. Ahora sí estamos hablando de una diferencia de $219.000. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto, entonces ese sería el valor del patrimonio. Aquí también nos da una relación en donde vemos un peso preponderante del valor terminal.
con respecto al valor total del patrimonio. ¿Sí? Las recomendaciones siguen siendo las mismas, que hay que tener mucho cuidado con y prestarle mucha atención a los supuestos que se hacen para el valor terminal. A veces, como es un valorcito así, como ya no está detallado, se utiliza un modelo simplificado, cree que es de poner cualquier cosa y no es así. ¿Ya? Yo siempre pido ahí, cuando estoy revisando estas cuestiones, pido una justificación para ese punto, y cuando estoy haciendo la valoración me gusta destinarle tiempo y cuando escribo algunos párrafos para explicar de dónde sale el supuesto de valor terminal, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, ¿no? De este ejercicio, ¿sí? En este caso hemos hecho las dos cosas, valor de la empresa y valor del patrimonio, ¿ok? Que han sido calculados cada uno con su respectivo flujo y su respectiva tasa, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a grabar esto lo puedo subir. Okay, le quito el amarillito. Lo puedo subir para que lo tengan de referencia, ¿no? Ok, y voy a pasar a otro archivo para que vean. Una consulta. Sí, dígame. Como para tener un poco más claro el concepto de valor terminal. Ese valor es el valor que estimo que mi proyecto me va a dar a futuro, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Lo estimas, en este caso, al final del 5º año. Ya, pero al calcularlo utilizo un periodo de 5 años posterior, o sea, futuro, por decirlo así. Ajá, o sea, a futuro con respecto a hoy te refieres, es decir. Ajá, con respecto a hoy. Está calculado de aquí a 5 años, Ya. con los flujos del año 6 en adelante. Ya, y ese periodo es arbitrario, o sea, yo lo registro. Puede ser 5, como puede ser 10, como puede ser 15. Sí, pero entre 5 y 10, no, o sea, en realidad proyectar 10 años me parece Ya. que en algunos casos es mucho, ¿sí? Yo suelo hacerlo de 5 años en las valoraciones. Por ejemplo, considera, me parece que incluso hay un manual, el manual de valoración de marcas, no me parece que te pide proyectar 5 años, me parece. Ya, Estamos entonces ahí valorando para... empresas, no marca, pero digamos, estamos dentro de valoración. Es un periodo que se utiliza con frecuencia, ¿no? Ya, correcto. Entonces ahí el valor de la empresa finalmente es el valor presente de mis flujos actuales más el futuro, ¿verdad? Tanto Claro. para... O Ya, sea, a ver, ojo, siempre son flujos futuros, pero digamos, flujos futuros durante cierto número de años que lo haces detalladamente, más flujos futuros durante ciertos años en donde utilizas un modelo simplificado. Porque no es de flujos actuales. claro, Flujos claro. actuales es hoy. Ya. Para ser preciso ahí con lo que se dice. ¿Ok? Sí, sí, correcto. Ya, Sí, perfecto. esa era... Una consulta, entendería, ya ahí cambiando un poquito el tema, entendería también que en función de lo que, el objetivo con el que se esté haciendo la valoración de la empresa, yo podría en este caso, como tenemos aquí valor de empresa y valor de los accionistas, guiarme para la toma de decisión. Es decir, que sí, perdón, valor de patrimonio, creo que es. Si es valor de empresa, simplemente como para la toma de decisión de ahí a largo plazo cómo estaría la salud de la empresa, pero si es un tema netamente de que algún accionista quiera salirse de, yo tomaría valor, el otro cálculo que realizamos. Valor de patrimonio. Ajá. Claro, eso sería, aquí usted puede incluso sacar, ¿cuántas acciones eran? 110.000. 110.000. Entonces, este sería, ¿verdad? La acción estimada. ¿Sí? Entonces ahí siguiendo el ejemplo, por ejemplo, si uno de los socios se quisiera retirar, él podría decir, bueno, yo me retiro o yo vendo mis acciones en función ahorita el cálculo que se está sacando. Claro, digamos, eso es lo que quisiera, ¿no? Pero finalmente la negociación hay que ver en qué queda. Pero sí, eso debería ser,
a partir de esta estimación, él dice, estas acciones deberían valer 3,46, ¿ya? Obviamente el que le va a comprar va a querer tirar para abajo, ¿ya? Él tiene que argumentar por qué es 3,46, ¿sí? Y ahí van a llegar a algún punto intermedio, que no necesariamente es la mitad, como ocurre en todas cosas, pero en toda negociación, pero justamente esto sirve para que él pueda tener una referencia a partir de la cual pueda negociar. El precio de esto era, ¿cuánto? $3. No me acuerdo. Sí, 3. Ahí utilizarías el valor del patrimonio más no el valor de la empresa como una referencia para, en ese ejemplo puntual que le comentaba. Así es, ajá. Así Ya. es. Entonces, justamente cuando hablábamos de valor y precio, ¿no? Esto es valor, esto es precio, ¿no? Cuando hablábamos de ese sub y baja, ¿no? Este es valor y esto es precio. Entonces, por ejemplo, alguien, por otro lado, alguien que ve que las acciones están transando $3 y hace esta valoración y dice, bueno, yo creo que esta empresa en realidad vale más. Y entonces encuentra que es una buena alternativa de inversión, ¿no? ¿Ok? Repito, siempre bajo ciertos supuestos. O sea, esta es una valoración hecha bajo ciertos supuestos. Entonces, esa persona que va a comprar va a pagar 3 porque cree que la acción vale 3,46, es una persona que debería estar convencida de estos supuestos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno hace una valoración, ¿no? Uno tiene que explicar como consultor o como analista, uno tiene que pensar bien los supuestos, explicarlos. Por ejemplo, yo hago algo que siempre hago, ¿sí? Me metí en mi propio trabalenguas. Es hacer una reunión de validación de supuestos con el cliente, ¿okay? Es decir, como parte de la metodología que yo propongo al hacer una valoración, yo analizo la información, la información de la empresa, datos del entorno, analizo si hay ciertas relaciones significativas entre los flujos de la empresa con lo que pasa en la economía, etc. Y, y luego planteo supuestos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos estos supuestos sobre lo que puede pasar a futuro con las ventas de la empresa. Esta ha sido la estructura vertical que hemos observado con los estados financieros, así que así vamos a proyectar los costos y gastos, etc. Obviamente que he pedido información de inversiones proyectadas, de proyectos que tienen en mente, etc., ¿no? Entonces, voy y me reúno y digo, ok, estos son los supuestos con los cuales vamos a proyectar. Y los discutimos, me dicen, sí, sabes que no, esto no, o sabes qué, me ha pasado, ¿no? Me dicen, sabes qué, me faltó esto, ¿no? O nos faltó decirle esto, ¿ya? Entonces ahí se ajustan los supuestos y es más fácil luego que ellos estén convencidos del resultado final, porque han sido partícipes de esos supuestos también. O sea, yo los he hecho partícipes en el momento que se los he presentado y los hemos discutido y hemos llegado a algún consenso, ¿no? Entonces, digamos, como una recomendación, en un momento están en esa situación, ¿no? Eso me parece que es súper, súper, súper bueno, tanto para el cliente como para el consultor, ¿no? ¿Okay? Listo. Y bueno, lo otro es que ustedes saben que aquí después vamos a hacer escenarios, vamos a sensibilizar, entonces no es que le digo, es 3,46 y no te mueves de ahí, ¿no? Vamos, el valor esperado puede ser 3,46, pero esta acción puedes considerar un rango entre tanto y tanto, ¿no? ¿Ya? Y eso le sirve para la toma de decisiones, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso sería con respecto a esto de aquí. Voy a explicar las láminas sobre valor del patrimonio, unas cosas adicionales, ¿sí? Y el siguiente caso lo haremos mañana. Mañana tengo otro caso que ya está un poquito más complejo, ¿sí? Que es un caso en realidad que lo he utilizado como tarea, como parte de la nota en otros años, pero ahora dije de una vez que lo hagan, de manera que si hacemos el caso de mañana,
y lo logran hacer bastante bien, lo entienden y todo eso. Creo que se les debería ser bastante fácil hacer el último caso que les voy a enviar para la casa, ¿no? El caso 3 que forma parte de la nota. Entonces, para que mañana también vengan, pues no se van a quedar dormidos, ¿sí? Entonces vamos a ver, voy a presentarles las láminas de valor del patrimonio para, creo que me falta, déjenme ver si me falta algo aquí. No, hay unas cosas más que les voy a decir de flujo de caja de contado antes de pasar. Ya, ok. Cosas más que están en las láminas. Ok. Consideraciones, otras cosas que a veces no siempre están en un ejercicio, pero importante discutirlas, ¿no? Consistencia de políticas corporativas. Ya, cuando ustedes ven finanzas corporativas, digamos, los tres principales tipos de decisiones son, o políticas, ¿no? La política de endeudamiento, la política de inversiones, la política de pago de dividendos. ¿Okay? Estas políticas están relacionadas entre sí. Al estar relacionadas implica que debe haber consistencia entre los supuestos que uno hace en cada una de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, mayor pago de intereses y mayor inversión reducen el flujo disponible para los accionistas. ¿Sí? Es decir, que reduce la posibilidad de pago de dividendos también, ¿no? Cuando quieran analizar capacidad de pago de los pasivos, o sea, si la empresa tiene capacidad para pagar los pasivos, eso se ve con el flujo de caja del accionista. ¿Por qué? Porque es el flujo en donde ya he restado intereses y amortización. Entonces, si en ese flujo veo que el saldo termina positivo, quiere decir que tengo capacidad de pago. Y ahí puedo también analizar, bueno, qué tanta capacidad de pago tengo, ¿no? Es decir, qué tan cerca de cero estoy, ¿no? Porque si estoy muy cerca de cero, quiere decir que puede haber periodos en los que tenga dificultad o en los que tenga riesgo de que si llegara a bajar un poquito las ventas con respecto a ese escenario proyectado, entonces puede ser que no me alcance la plata para pagar a los acreedores, ¿no? Y que tenga que poner o financiar temporalmente eso. ¿Okay? Mayores inversiones contribuyen al crecimiento, pero agregan valor solo si la rentabilidad supera el costo de capital. Eso ya lo discutimos en la clase anterior, ¿sí? Que al invertir más se contribuye al crecimiento, sí, ¿okay? Pero no siempre aumentar el crecimiento implica agregar valor, porque hay que ver si para generar ese mayor crecimiento tengo que invertir demasiado y eso hace que el flujo de caja para el accionista se reduzca significativamente, entonces finalmente no estoy agregando valor, ¿sí? Para el accionista, en términos de valor presente, ¿no? Otras consideraciones para empresas del sector financiero. En firmas del sector financiero, bancos, instituciones financieras, empresas de leasing, etc., los pasivos son los insumos, ¿sí? Y allí se debe utilizar directamente el flujo de caja del accionista, ya que no tiene sentido hablar de flujo de caja de los activos que no incluyen la deuda, cuando la deuda es parte de cómo se financia o del insumo que utilizan este tipo de empresas. Así que ahí vayan directo al flujo de caja del accionista, ya cuando hagan valoración de ese tipo de empresas financieras. Empresas con ganancias negativas, pérdidas. Bueno, eso, por ejemplo, en este rato justamente estamos con un grupo de estudiantes no sé si la corte anterior o hace 2 cortes. Estamos haciendo una valoración y es una empresa que está teniendo pérdidas, ¿no? A ver, se ha reducido bastante las ganancias, ¿ya? Porque una de las líneas de negocio, que es televisión por cable, está cayendo significativamente, ¿okay? Entonces, en ese caso,
más bien la proyección futura está dada por una nueva línea de negocios. Allí no tengo cómo enfocarme en el histórico, no tengo cómo revisar el histórico para hacer esa proyección. Es lo que pudiera pasar también con ciertas empresas que súbitamente están teniendo pérdidas, ¿no? Los datos históricos no me van a permitir hacer una proyección correcta, ¿no? Y es lo que puede pasar con muchas empresas ahora por el tema de la pandemia. ¿Okay? Yo tengo que considerar una proyección a partir, no del histórico. Tal vez el histórico me puede servir para ver de aquí a 3 años cómo puedo seguir creciendo. Pero para estos 2 o 3 años en que se espera que la economía todavía esté con cifras rojas, ¿sí? Hay que definitivamente proyectar ingresos con un escenario pesimista, ¿sí? Y poco a poco, tal vez en el tercer año, empezar a crecer o proyectar tasas de crecimiento moderadas hasta que después se pueda asumir tasas de crecimiento mayores, ¿no? Entonces, en ese caso, ese histórico no me va a servir para proyectar los primeros años, ¿ya? Tal vez sí me puede servir como referente para ya la etapa de recuperación. Decir, ya cuando me recupere, podría seguir la tendencia histórica que está teniendo. Pero para estos años en que estoy teniendo pérdidas por algo atípico, bueno, tengo que hacer una proyección negativa, no me queda de otra, porque no hay expectativas de que haya una recuperación en el corto plazo. ¿Ok? Considere pérdidas acumuladas si la tiene para calcular los impuestos. Si hay alta probabilidad de quiebra temprana, considere valor de liquidación de activos o teoría de opciones, que es algo que vamos a ver el día domingo, ¿no? ¿Ok? Entonces, puede ser necesario considerar este valor de liquidación de los activos en lugar de continuidad, ¿no? Empresas cerradas que no transan en bolsa. En la tasa de descuento, bueno, utilice betas de firmas comparables y ajústelos, es lo que ya, bueno, eso ya hemos hablado bastante. Algo que no está aquí, déjame ver si está más adelante, ¿no? Okay. ¿Qué otra cosa también se puede hacer? ¿Qué otro ajuste también se puede hacer para para valorar, por ejemplo, el patrimonio de empresas cerradas que no transan acciones en bolsa de valores? Es incluir prima de iliquidez. Se le llama en general prima de liquidez, ¿no? Pero en realidad es por la iliquidez, ¿sí? Porque una acción de una empresa que no transa en bolsa no es tan líquida como una acción de una empresa que transa en bolsa. Aunque en nuestra bolsa de valores hay acciones que se transan allí, que tienen bajísima liquidez, ¿no? Pero en todo caso, se suele utilizar, ¿sí? Se suele adicionar un tanto por ciento, ¿sí? En la tasa de descuento para considerar esa iliquidez. ¿Por qué se hace esto? Porque yo siempre pongo el ejemplo de los carros que son, por ejemplo, un carro chino o hace, no sé, pues, 25 años los carros coreanos, ¿no? Que tal vez algunos de ustedes no se acuerden, pero estaban muy chiquitos, pero cuando yo recién estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que decían, no compres carros coreanos, ese carro no es tan bueno, la reventa es mala, pero bueno, ahora carro coreano, Hyundai, Kia, son súper comerciales, ¿no? Espero que alguna vez pase eso con los chinos. Yo tengo un carro chino. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene estos activos cuyo precio, digamos, de reventa, ¿sí? Podría ser bajo, ¿sí? Debido a que no son comerciales. En este contexto de las acciones estaríamos hablando de que no son líquidas, ¿no? Entonces, uno previendo que en el futuro voy a tener que castigar el precio para poder deshacerme de ese activo, si lo quisiera vender voy a tener que castigar el precio o darle un descuento. Entonces, ya eso se refleja hoy. ¿Ok? Se refleja hoy. Es decir, si hoy yo quiero comprar ese activo, si ya sé que de aquí a N años yo me quisiera deshacer el activo, voy a tener que castigar su precio. Bueno, eso automáticamente se debería haber reflejado hoy mismo, ¿ya? Entonces, una forma de reflejarlo es con una mayor tasa de descuento. Por eso es que existen las primas por la iliquidez. ¿De acuerdo? Que lo que hacen es, en otras palabras, rebajar el precio
de un activo que se considera ilíquido. ¿Ya? Bueno, otra consideración, empresas con opciones reales. Repito, es parte de la clase del día domingo. En ese caso, vamos a basarnos en el enfoque de flujo de caja descontado, pero vamos a complementar con la teoría de opciones, ¿sí? Para agregar o ajustar la valoración, considerando que hay empresas que tienen cierto tipo de opciones, opción de expansión, o hay, por ejemplo, a veces en empresas tecnológicas o empresas de extracción de petróleo o extracción de recursos naturales, se considera que tienen una opción real, es decir, que después de un periodo de prospección es probable que encuentren algo, ¿sí? O farmacéuticas también, es probable que encuentren algo que haga que se dispare su flujo de caja, ¿ok? Entonces eso se puede modelar con la teoría de opciones. ¿Ya? A partir de un escenario base, se complementa con una teoría de opciones que permite cuantificar esa opción de ganancias adicionales. ¿Okay? Entonces, ese es el enfoque de opciones, ¿no? Repito, lo voy a explicar con más detalle el día domingo. Tengo recientemente, bueno, siguiendo con ese tema, ahora a finales de julio presentamos una conferencia, un paper que lo que hace es hacer una valoración con teoría de opciones de un proyecto inmobiliario con etapa de preventa, ¿no? El proyecto inmobiliario con etapa de preventa, lo que te dice es, ok, después de N meses en que se hace la preventa, si la preventa sale exitosa, se ejecuta. Se hace la inversión y se empieza a construir, entonces tú obtienes el flujo de caja futuro. Si la preventa es mala, entonces simplemente no se hace, se devuelven los anticipos, ¿verdad? Por ejemplo, yo administré un fideicomiso, yo trabajé en una fiduciaria durante un par de años, y uno de los fideicomisos que yo tenía bajo mi administración era un fideicomiso de este tipo, ¿no? Entonces, allí consistía en un proyecto que también se vendía en planos, en la etapa de preventa, venta en planos durante N meses, ¿ok? Y estas promesas de compra-venta, ¿qué decían? La promesa es decirte, te voy a comprar en una fecha futura y me comprometo a hacerlo. Y para comprometerme, hago un anticipo. Entonces la fiduciaria se queda con el anticipo. Si la persona se arrepentía, perdía un tanto por ciento de ese anticipo o la totalidad. La idea era que después de estos N meses que se vendían planos, si se lograba una preventa exitosa, bueno, se dice que se llega al punto de equilibrio y se ejecuta el proyecto. En esas promesas también constaba que si no se llegaba al punto de equilibrio, bueno, se devolvían los anticipos a los promitentes compradores, más un interés, el interés que había ganado esta plata que se había invertido en un fondo, ¿no? Entonces, ahora, si el constructor o el fideicomiso, digamos que es el que ya representa legalmente a esta figura, decide no construir por motivos distintos a no haber alcanzado el punto de equilibrio, ¿no? Si decide no construir, bueno, ahí tiene que pagar una penalidad. O sea, la idea es que siempre hay una penalidad de los dos lados para que no haya incentivos de abandonar la promesa, ¿no? Entonces, así lo manejábamos en ese fideicomiso, ¿no? Y entiendo que varios fideicomisos se hacen así. ¿Ok? Entonces, bueno, ese tipo de proyectos se comportan como una opción. Yo lo voy a explicar ese día con más detalle, sino que como me gusta el tema, me desvío un poquito, ¿no? Y les puedo pasar ese paper también para que lo tengan como un ejemplo de cómo se podría hacer una valoración considerando la teoría de opciones. Otra consideración es empresas con activos inutilizados o prescindibles, que creo que sí les comenté en una clase pasada. Y es que hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando yo aplico flujo de caja descontado, la valoración a la que llego, lo que me dice es, ok, los activos
que te sirvieron para generar estos flujos futuros valen tanto. ¿Okay? Si aparte la empresa tiene activos que no son necesarios para esos flujos futuros, bueno, en el fondo esos activos no están considerados en esta valoración. ¿Okay? Este valor que uno obtiene con el descuento de flujo de caja futuro, lo que dice es, ok, todo lo que se usa para generar esos flujos de caja vale tanto, que su valor está en función de lo que genera. Si aparte tienes activos prescindibles, por eso su nombre, prescindibles, es decir, puedes prescindir de ellos sin afectar la generación de flujo de caja. Entonces esos activos no están incluidos en este valor. ¿Okay? Así que si yo voy a vender toda la empresa, es decir, con los activos útiles y los inútiles o los prescindibles, entonces tengo que a ese valor que obtuve del descuento de flujo de caja, tengo que agregarle cuánto valdrían estos activos prescindibles, ¿no? Porque si no es como que se los estuviera regalando al comprador, ¿ya? Entonces por eso dice, agregue el valor de liquidación de los activos no utilizados para generar esos flujos. Y ahí sí ya venda la empresa completa, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es un tema conceptual que hay que tener claro. Ese valor que yo obtengo con el descuento de flujo de fondos, lo que me dice es, esto vale los activos que han sido o que se utilizan para generar estos flujos de caja. Otros activos que tengas, ¿sí? que no se utilizan para estos flujos de caja, no están incluidos en esta valoración. Por lo tanto, si vas a vender todo, súmale el valor de esos activos. ¿Ya? Si no se los sumas, es como que los estuvieras regalando. ¿Ok? Bueno, ahí están los capítulos que pueden revisar para profundizar el tema, ¿no? Si se han bajado el libro, el de McKinsey también lo encuentran en internet. El de McKinsey lo encuentran en internet también. Si llegaran, si necesitaran, me avisan, yo les puedo pasar un link por ahí prohibido. ¿Ya? Tiene un link secreto de donde pueden encontrar. ¿Ya? Ok, vamos a ver qué hora tenemos. No, ya estamos con el tiempo, ¿no? Bueno, a ver. Mañana revisamos unas cuantas cosas de valor del patrimonio, ¿sí? A pesar de que hicimos el ejercicio, y luego pasamos a valor presente ajustado. Ahí está Verónica. Ok, Verónica, ya le voy a pasar. No sé si tienen preguntas, por favor, para terminar con las preguntas hasta allí, y ya mañana reanudar con las otras láminas. ¿Nada? ¿Ya tienen sueño? ¿Están cansados? No, profesor. ¿No están cansados? Yo sí. Sí. Tocayo, sigue recibiendo clases tú solo. Está bien. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta allí. Nos vemos el día de mañana. Les paso tempranito el link para la clase, ¿ya? Gracias, profe. Profesor, Sí, profesor, dígame. ¿y esta clase de ahorita sí la va a pasar, no? Claro, sí la tengo grabada. Sí, ahorita se está armando el video de la primera clase, se termina, pero la subo mañana en la tarde probablemente porque no creo que tan temprano alcance a subirlo. Profe, y Ya, listo, mañana profesor. las clases a las 8. El Excel sí puede. Eso se lo subo ahorita, ¿ya? Se lo Ya, subo ahorita a la ok. Excel. Ya. Ese sí. Listo, profe. Gracias. Perfecto. 8:10 comenzamos, ¿le parece? Bueno. Ya. Y 8:30. Profe, y media ahí. 10 y 8. Media. 10 y 8, viejo. 10 y 8. 8 y cuarto. 8:30, dijo el profesor. 8 y cuarto ni para ti ni para mí. Listo, Bueno, profe. profe, hasta mañana. Chao, hasta mañana.